y gracias a Dios fuimos campeones, gloria a Dios. Y entonces, pero pasó algo en el proceso que este compañero se sintió que ofendido por mí. Yo ni me di cuenta. Entonces vino la principal y me llamó, me dijo, mira, pasó esto. Y entonces pues hubo en mi ser, ¿verdad? Porque como yo no sentía que había ofendido, pero que por el amor a mi hermano tenía que perdonar y pedir perdón por las ofensas que yo había cometido. No me había dado cuenta, pero sí tenía yo en mi ser que pedir perdón a mi compañero por esa condición. ¿Y qué es perdonar? No guardar resentimiento. ¿Qué resentimiento? Sentimiento de hostilidad hacia una persona de que se ha recibido algún daño. Ni responder reciprocidad cuando se recibe un agravio. ¿Qué es un agravio? Un insulto, una ofensa, un hecho o situación que perjudica a una persona. Así que no guardar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio de una persona. Eso es lo que es perdonar. ¿Qué significa perdonar en la Biblia? Perdonar significa disculpar a alguien quien nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. La Biblia, la palabra griega que se traduce, cuando hablan de perdonar en la Biblia, lo que se quería decir era dejar pasar. Como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Jesús usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar. Y sabemos que en el Padre Nuestro, en Mateo 6:12, dice la oración del Padre Nuestro: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si vamos a Dios, ¿qué Él va a hacer con nuestros pecados? Él perdona nuestros pecados y además somos ¿qué? Bienaventurados. Óigame, si usted no tuviera la misericordia de Dios, triste sería nuestro caso. Por las fallas, por los errores que hemos cometido. Así que el primer ejemplo de perdonar nos lo da Dios mismo. Cuando nos perdona a nosotros por todas las agresiones y todo lo contrario que nosotros hemos hecho en contra de la voluntad de Dios. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que Dios es justo y nos perdona y nos limpia de toda su maldad. En el Salmo 32:1-2 nos lee así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en suyo espíritu no hay engaño. Yo no sé usted, pero cuando Dios a mí me perdonó, yo sentí una paz, una liberación, una libertad, unas cadenas como que se rompieron. Fíjese todo lo que usted siente cuando ha sido perdonado por parte de Dios. Entonces también tenemos que aprender de nuestro Dios a perdonar. Dios nos pide que como Él nos perdonó, nosotros también aprendamos
a perdonar. ¿Has aprendido tú a perdonar? En Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Sí, que el perdón para mi vida también depende de que yo también aprenda esa condición de perdonar. O sea, que Dios nos perdona, pero también nos exige que cada uno de nosotros, ¿qué? Aprendamos a perdonar. Así que cuidado, hermano, que a veces se nos va la mano. Y continúa diciendo en el versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Después que yo he sido perdonado por el Señor y yo no perdono a mi hermano, imagínense que Dios entonces no perdone mi vida, no perdone mi condición. No lo haga por fuerza, hágalo de corazón. No lo haga por la necesidad de que Dios lo perdone, pero aprenda del Señor a perdonar ante las condiciones que Él nos da. En Marcos 11, 25 al 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjese qué importante entonces, que es que yo aprenda a perdonar. No es fácil, hermano. No es fácil. Las condiciones que se nos dan a veces son difíciles. Y a veces nos dan duro. A veces nos dan duro en el corazón. A veces la situación que pasa con las diferentes personas nos duele, de verdad nos duele. Yo no digo que sea fácil, pero necesitamos revestirnos del Espíritu Santo para poder, ¿qué? Perdonar a aquellos que tienen esa condición, la situación. Jesús da un relato de un rey que estaba en los cielos, un rey que semejante al de los cielos, ¿verdad? Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Yo estoy relatando Mateo 18, 23 al 35. Y le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Y a en el versículo 27 dice: y el Señor aquel siervo movido, el 25, y a que no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Debía bastante, tenía bastante deuda. Y la condición del pago era tanto que ni hijo, ni esposa, ni nada, lo dejaban ¿qué? Peladitos, como chucho. Pelado. Ni para yodo había para comprar. Así es que estaba pelado. Entonces aquel siervo postrando le suplicó. Aquel siervo postrado: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Yo te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué bueno, ¿ah? Si usted debe 10,000 talentos, si debe $10,000, vamos a cambiarlo por los talentos por dólares. Va al banco, va allá
debe una deuda y tiene esa deuda y le dicen, bueno, está bien, te vamos a perdonar la deuda que tiene. Usted se siente liberado, ¿verdad? De las condiciones. Entonces puede dormir, ¿verdad? Porque a veces cuando uno tiene deuda, a veces no puede dormir. Pensando qué voy a hacer, cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer las realidades. Pero este hombre siguió adelante y salió del lugar y halló a otro consiervo que le debía a él. En el banco le quitaron los $10,000. Pero entonces se encontró con la hermana Carmen y le dijo, Carmen, tú me debes 100 pesos. Págame. Págamelo así. No, que yo no tengo. Bueno. Dijo, no, me tienes que pagar. Estás obligado a pagarme. Así es que, Carmen le dijo, ten misericordia de mí. Igualito que él hizo cuando lo del banco, igualito. Pero el hombre no le perdonó y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, como eso se sabe, se corrió la voz. Y Lilian vino corriendo donde el hermano Franco y le dijo, hermano Franco, Carmen no le pagó la deuda a Edwin. Y Edwin te perdonó a ti. Y Edwin te perdonó. Entonces Franco se enfogonó y lo llamó a buscar. Y lo llamó para buscarlo y le dijo, mira, Edwin, yo fui misericordioso contigo. Y en el versículo 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de Carmen? Como yo tuve misericordia de ti. Así es que así pasó en la condición. Entonces el Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Le quitó, le había perdonado, pero le fue arrebatado el perdón, le fue quitado el perdón y le fue echado a un lado el perdón. Y nos dice la palabra de la siguiente manera, así en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aunque no sea dinero, aunque no estemos hablando de dinero, aunque estemos hablando de situaciones, aunque estemos hablando de condiciones, si usted no aprende a perdonar, también puede perder la salvación, porque el Señor le puede quitar también el perdón que le ha dado. Cuando el Señor nos perdona de verdad en nuestras vidas, cuando hemos tenido fallas, nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos que aprender a ¿qué? A perdonar también. Pueden ser situaciones difíciles. Se dio el caso de una mujer que le mataron a su hijo. Y esta fue allá a la cárcel donde estaba aquel que había matado a su hijo. Y lo perdonó.
Y lo perdonó tanto que le presentó el Evangelio de Dios y le presentó el mensaje de Dios. Y aquel que había matado a su hijo lo adoptó también como si fuera su hijo. Por el perdón que Dios le había dado, ella aprendió a perdonar. No es fácil. Eso no es fácil, hermano. Así que pidamos al Señor a que nos enseñe a perdonar. Aún en las situaciones graves, en las situaciones difíciles, en las situaciones donde realmente surgen en nuestras vidas. Nosotros, como iglesia, tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros. A veces por niñerías, a veces por tonterías, a veces por sencillez, a veces porque me miró mal, a veces porque no me llamó. Por eso, por esa sencillez a veces, tan eso, estamos ¿qué? Enfunfuñados, como dicen. Estamos en una forma bien enchismados. Parecemos niños. Donde nos dan arrebatos. Donde nos ponemos. Pero sin embargo tenemos que aprender a esas tonterías, en esas niñerías como iglesia, a perdonarnos unos a otros. Porque a veces nos dejan puyú. Porque a veces nos dejan en una forma, ¿verdad? No me cumplió, yo estaba esperándolo y no vino. Y a veces nos ponemos en esa condición. Y usted no sabe qué pasó. Usted no sabe la situación. Usted no sabe si el hermano Vidal le falta un poquito la mente y se le olvidan las cosas. Y no llegó porque se le olvidó. Así es que no sabemos realmente. Y a veces tenemos que aprender a perdonar ante toda la situación. Pedro le pregunta a Jesús, y en Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces yo voy a perdonar? ¿Me fallaste? Rafa, me fallaste. Entonces empiezo a contar 1, 2, 3. No, no es eso. Más de 70 veces 7. Las que sean. Porque como personas tenemos que aprender a ¿qué? A perdonar, no importa la circunstancia. La Biblia nos da un proceso de reconciliación con nuestros hermanos. ¿Usted no sabía que la Biblia nos habla cómo usted se puede reconciliar con su hermano? Ahí en el mismo Mateo, en el Mateo 18, hay una forma que podemos reconciliarnos los unos con los otros. En el Mateo 15 al 17. Búscalo si quiere, búscalo en su Biblia si quiere. Mateo 18, 15 al 17. Si usted tiene alguna condición. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Primer paso. Si Annie sintió algo que yo le hice, ella no va a ir donde Janet. Ella no va a ir donde Lilian. Ella va a ir donde Vidal. Para hablar conmigo. Mira, Vidal, yo me sentí ofendido por lo que tú hiciste.
Puede ser que yo ni me haya dado cuenta. Puede ser que yo ni me haya enterado de lo que ella sintió que yo le hice daño. Tal vez le dije algo que le ofendió. Le di un bullying sin saberlo. Quizás le pasó algo ahí en ese momento, pero ella tiene que venir donde mí. ¿Qué pasa si ella va donde Yane le dice, Yane, ora por el hermano Vidal que se está portando? Entonces, Yane, como es oración, pues se lo dice allá a la hermana Dali, se lo dice a la hermana Marisa, y toda la iglesia entonces se forma un chisme, una de esos, por una cosa, una sencillez. Hizo una bolita de nieve que fue dando vueltas y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y de esa bolita se hizo una bola grande y se hizo un derrumbe, ¿verdad? Una catástrofe. Así es que debemos empezar a ¿qué? A ir donde qué, donde la persona. Pero como el hermano Vidal es terco, cuando Ani vino donde mí, yo no dice nada. Ani, ¿cómo va a ser? Si yo no hice eso, yo no dije eso. La Biblia sigue dando otras instrucciones. Y la Biblia dice, mas si no te oyeres, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces ella va a venir con Janet, con Lilian, pero no va para la iglesia, va donde quién, donde Vidal otra vez. Y vamos a ir a hablar. Y aquellos van a ser ¿qué? Neutrales. Y ellos van a decir, Ani, no, si eso fue una sangana. O van a decir, Vidal, lo que dice Ani es verdad. Tú te comportaste así. Van a ser testigos. Entonces, yo como sigo terco, le digo, tú y ellos están arreglados. Ellos están arreglados. Hay un tercer paso. Hermano, hay un tercer paso. Dice la Biblia que hay un tercer paso. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyeres a la iglesia, ahí está. Entonces, se reúne la iglesia y se discute ¿qué? La situación como tal es. Y si aún yo sigo terco, ¿qué dice la palabra? No tiene solución. Vital está fuera de solución. Y dice ahí en la Biblia, en ese versículo, dice, si no oyere la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi interés no es reconciliarme. Porque mi interés no es ¿qué? Hacer los arreglos con la iglesia. Porque mi interés no es ¿qué? Hacer una comunidad y un amor entre los hermanos. Por eso es que se tiene que, a menos que el Espíritu Santo haga algo en su vida, no hay un cambio. Y la iglesia tiene que aprender estos 3 pasos para resolver las condiciones y las situaciones. No podemos evitar que surjan situaciones, pero sí podemos evitar que las situaciones se vuelvan críticas en nuestras vidas si realmente no buscamos la presencia del Señor y no buscamos el amarnos los unos a los otros para reconciliación de cada uno de nosotros. Y al fin y al cabo, si no perdonamos, ¿qué va a pasar? Dios no nos va a perdonar. Ani aprendió la lección. Si no sabemos perdonar,
Dios no nos va a perdonar. Sí que es importante el perdón. Es importante que sabemos perdonar. Dije, no es fácil. No le digo que es algo fácil, pero con el Espíritu Santo en nuestra vida se puede. Dios quiere a una iglesia unida. ¿No se pueden evitar los conflictos? No, jamás. ¿Y los malos entendidos? Jamás. Siempre van a haber conflictos y siempre van a haber malos que entendidos entre cada uno de nosotros. Pero podemos superarlo soportándonos en amor y perdonándonos unos a otros. Y sobre todo, buscando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, hermanos, los exhorto a que aprendamos a perdonar. Cada uno debemos perdonarnos los unos a los otros. Y digo en esta mañana, y soy ejemplo, si yo he ofendido a alguien, le pido perdón. No solamente por palabras, sino por hechos o por comportamiento. Así que como iglesia debemos que perdonarnos. Así que le pido perdón a todos mis hermanos en esta mañana. Y si he ofendido a alguien, lo hice sin sentirlo, pero aún así les pido perdón. Así que como iglesia debemos aprender a perdonar. Nos ponemos en pie y oramos al Señor y pedimos que el Señor que nos perdone para que nosotros aprendamos ¿a qué? A perdonar.